Bueno, avanzamos en el mundo ahora de France 24 para contarles todo lo que sucede en el mundo. Vamos con los titulares. Volodymyr Zelensky anunció la renuncia de su jefe de gabinete y lugarteniente Andriy Yermak, un paso que llega después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Y Hezbollah responderá al ataque israelí que causó la muerte de su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai. El líder del grupo libanés, Naim Qassem, dijo que tienen derecho a la réplica ante un bombardeo que calificaron de flagrante y crimen atroz perpetrado en medio del alto el fuego vigente entre las partes. Tenemos reporte. Y Honduras elige este domingo a su próximo presidente. 3 candidatos son los que tienen más opciones de suceder a Xiomara Castro: Prisi Moncada, Salvador Nasrallah y Nasri Asfura. La migración se presenta como uno de los temas clave en esta contienda electoral. Vamos a revisar la situación en un informe de nuestro enviado especial a Tegucigalpa. Y en un momento crítico para Ucrania, Andriy Yermak, jefe del gabinete de Volodymyr Zelensky y líder del equipo negociador de Ucrania con Estados Unidos, ha dimitido de su cargo, según anunció el presidente ucraniano. Lo hace después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia y su oficina en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Yermak ha asegurado estar colaborando en la investigación, mientras Zelensky ha hecho un llamado a la unidad y a que el Parlamento apruebe un nuevo presupuesto. Para que haya fuerza interna no debe haber razones para distraerse con algo distinto a la defensa de Ucrania. Quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania. Por eso hoy se toman las siguientes decisiones internas. Primero, habrá una renovación en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, presentó su renuncia. Agradezco a Andriy por haber representado siempre la posición ucraniana en las negociaciones tal como debía ser, siempre una posición patriótica, pero quiero que no haya rumores ni especulaciones. Y el presidente ruso Vladimir Putin recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán en Moscú para abordar la continuidad del suministro de crudo y gas a Hungría, así como los esfuerzos de paz en Ucrania. El jefe del Kremlin dijo que seguirá estando dispuesto a elegir Budapest como sede para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Putin y Trump acordaron en octubre reunirse en la capital húngara, pero el estadounidense canceló la reunión, alegando que no quería que fuera una pérdida de tiempo. Orbán ha mantenido estrechas relaciones con Moscú a pesar de la guerra en la vecina Ucrania, y Hungría sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por reducirla. Vamos a hablar ahora del líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien dijo que el grupo tiene derecho a responder tras el ataque israelí que mató a su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai, el pasado fin de semana. El grupo libanés calificó el bombardeo de ataque flagrante y de un crimen atroz. Nos reportó previamente al respecto nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Hezbollah conmemoró la muerte de Haitham al-Tabatabai, su número 2 militar, junto con otros 5 comandantes, asesinados el pasado domingo en los suburbios del sur de Beirut. Durante la ceremonia, retransmitida por videoconferencia, Naim Qassem, secretario general de la organización, calificó el ataque como una agresión grave y dejó claro que responderán en el momento que consideren oportuno. En el discurso resaltó que los líderes fallecidos estaban preparando nuevas operaciones y que su legado se mantiene como un símbolo de continuidad y orgullo dentro de la organización. A pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, Qassem subrayó que Israel mantiene presencia en el espacio aéreo libanés y que sus ataques afectan a todo el país y no solo a la resistencia. Insistió en que aunque las amenazas externas no han debilitado la determinación de Hezbollah, la defensa del Líbano debe ser responsabilidad del Estado, apoyada por el ejército y la población. Al mismo tiempo, rechazó cualquier intento de limitar sus capacidades militares bajo presión extranjera. El líder de Hezbollah reiteró que están dispuestos a discutir la estrategia de defensa nacional, pero siempre bajo sus propias condiciones. Destacó además que la próxima visita del Papa León XIV podría contribuir a la estabilidad del país, mientras la organización mantiene firme su postura de protección del territorio y los intereses del Líbano. Con este mensaje, Qassem reafirma que Hezbollah sigue su línea de resistencia y que cualquier agresión futura será respondida según su propia estrategia.
El ejército israelí indicó haber llevado a cabo una incursión militar también en la localidad de Beijing, en Siria. El operativo dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridos, incluso mujeres y niños. Israel justifica el ataque explicando tener como blanco integrantes de una organización islamista. Por su parte, el gobierno sirio denunció un crimen de guerra. Nos lo cuenta William Gasso. Heridos trasladados a urgencias en este hospital de Damasco tras el más mortífero ataque israelí en Siria en los últimos meses. Soldados israelíes llevaron a cabo un operativo militar en la localidad de Beijing, a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital Damasco. El objetivo del operativo era detener a miembros de una organización islamista, justificó Israel, pero los civiles también sufrieron el ataque. Los israelíes intentaron detener a los hombres del pueblo, pero estos se resistieron y se escucharon disparos. Los israelíes se retiraron y luego lanzaron un nuevo ataque aéreo y bombardeos. Bombardearon varias casas y la mezquita. Hubo personas muertas y heridas. Desde la caída de Bashar al-Assad, Israel ha desplegado tropas en la zona desmilitarizada de los Altos de Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de este territorio anexado por Israel desde 1981 y el resto de Siria. Las tropas israelíes también llevan a cabo bombardeos e incursiones militares en territorio sirio, alegando razones de seguridad nacional, justificaciones rechazadas por el gobierno sirio que denunció un crimen de guerra. La actuación de las fuerzas de ocupación constituye un crimen de guerra en todos los sentidos de la palabra, especialmente después de que cometieran una horrible masacre que cobró la vida de más de una docena de civiles, entre ellos mujeres y niños. Israel ha expresado desconfianza hacia el nuevo gobierno sirio liderado por Ahmed al-Shara, y a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para favorecer las conversaciones entre ambos vecinos, todavía no se ha pactado ningún acuerdo de seguridad. Nos vamos hasta Turquía para ahondar en el segundo día del Papa León XIV de visita en el país. Después de reunirse con obispos, sacerdotes y laicos católicos, el pontífice conversó también con el gran rabino de Turquía. Posteriormente celebró junto al patriarca ortodoxo del país los 1700 años del Concilio de Nicea. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. La misa celebrada hoy en la antigua ciudad de Nicea, ahora conocida como İznik en turco, era vista como uno de los platos fuertes de este primer viaje oficial del Papa León XIV, que desde ayer hasta domingo está en Turquía y a partir de entonces continuará a través de su viaje hacia el Líbano. Y este era uno de los platos fuertes, decíamos, porque ha sido el primer acto oficial celebrado conjuntamente con el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, el líder espiritual de todos los ortodoxos del mundo. Ambos líderes han celebrado así el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, celebrado en el 325 después de Cristo, que sirvió para establecer varios de los cánones principales que rigen actualmente el credo cristiano, no solo católico y ortodoxo, sino de todos los cristianos del mundo. Ambos líderes han hablado así en esta celebración, en esta misa celebrada hoy en Nicea, y han deplorado el escándalo que supone la división de las iglesias ortodoxas y cristianas, recordemos, ocurrido en el siglo IX después de Cristo, y han acercado posiciones asegurando ambos así que esperan trabajar en la reunificación y reacercamiento de estas dos iglesias. Recordemos que este proceso ya fue iniciado con el antiguo Papa Francisco, quien de hecho fue el que organizó este viaje que ahora mismo está realizando el Papa León XIV. Por su fallecimiento no pudo ser el Papa Francisco quien viajase a Turquía para celebrar este 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Ambos líderes también han hablado del uso de la religión como justificación de la violencia y del fanatismo en todo el mundo, y ambos han asegurado que esto no puede tener lugar en un mundo cada vez, han dicho ellos mismos, más afectado por violencia y por guerras, no solo en la región de Oriente Próximo, sino en todo el mundo. Nos vamos hasta el sudeste asiático, que está sufriendo la unión de una fuerte temporada de monzón y un sistema de tormenta tropical. La consecuencia, Indonesia, Malasia y Tailandia enfrentan fuertes inundaciones que dejan más de 300 muertos. Tan solo en Indonesia se cuentan más de 170 víctimas mortales. Allí las autoridades intentan controlar la situación, pues numerosas infraestructuras se han visto dañadas. El gobierno ha actuado con rapidez desde los primeros días del desastre. Hemos enviado ayuda y respuesta por tierra y aire. Sin embargo, las condiciones sobre el terreno son difíciles. Muchas carreteras están cortadas y el clima es impredecible, lo que impide que nuestros aviones y helicópteros aterricen. Vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha asegurado que detendrá la inmigración que proviene de países, según él, del tercer mundo.
una reacción al ataque contra 2 agentes de la Guardia Nacional en Washington, uno de ellos fallecido el jueves. El hecho fue atribuido a un ciudadano de Afganistán. Diego Bazzani nos lo cuenta. Donald Trump intensifica su mensaje contra los migrantes. El ataque armado a tiros en Washington, que alcanzó a 2 miembros de la Guardia Nacional, de los cuales uno perdió la vida y que presuntamente fue perpetrado por un ciudadano de Afganistán, provocó el anuncio de nuevas medidas contra aquellos extranjeros que buscan establecerse en Estados Unidos. Detendré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, terminar con todas las admisiones ilegales de Biden y eliminar a cualquier persona que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que no sea capaz de amar a nuestro país, terminar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier nacional extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o no compatible con la civilización occidental. Un anuncio que se suma a la decisión de la Casa Blanca de revisar las denominadas Green Cards de ciudadanos de 19 países del mundo. En respuesta, este viernes, las Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos respetar los derechos de los migrantes. Estamos al tanto de los comentarios del presidente. Lo que diría es que todos los estados, independientemente, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y particularmente cuando se trata de preocupaciones de protección de personas que han huido de sus países y han buscado refugio en otros lugares. El FBI y los servicios de inmigración anunciaron que revisarán la situación de todos los afganos que ingresaron bajo la administración Biden y suspendieron todas las solicitudes de inmigración en curso por parte de los ciudadanos del país asiático, medida enmarcada en la nueva perspectiva migratoria estadounidense que, según el Instituto de Políticas de Migración, ha derivado en 340.000 deportaciones por parte del ICE en lo que va del 2025. Y Honduras encara la recta final de unas elecciones generales que enfrentan al oficialismo de izquierda con la oposición de derecha en un empate virtual entre los 3 candidatos más opcionados a la presidencia, Risi Moncada, Salvador Narrala y Nasri Asfura. Uno de los temas que ha emergido para la decisión del voto es la migración, por su estrecha relación con la pobreza y la violencia en el país, tanto como por la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Nuestro enviado especial, Andrés Suárez Jaramillo, nos lo cuenta. En vísperas de las elecciones generales de Honduras, Eric Sevilla resiente su deportación tras 12 años de vivir en Dallas, Texas. Un retorno forzado que solo en los primeros 10 meses del 2025 ha afectado a más de 34.000 hondureños, un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024. La deportación fue un golpe duro, la verdad, en mi vida. Pero pues gracias a Dios hemos logrado hallar oportunidad en este país, pues, que es nuestra tierra, la tierra que los vio nacer. Ante la política de deportaciones masivas de Trump, el gobierno de Xiomara Castro amenazó con expulsar las bases militares estadounidenses de Honduras. No cumplió su advertencia, sin embargo, optó por un enfoque humano para recibir a los migrantes. Estos espacios anteriormente eran centros de detención donde se custodiaba al migrante. Entonces, eso es parte de esta política. Este espacio es un espacio reciente. Todos los centros de atención se cambiaron a ese enfoque humano, a que fueran centros de atención integral para los y las migrantes. Entre quienes se benefician de estos centros migratorios está Saily Armas, una cubana que viaja sola hacia Estados Unidos. Honduras es un país clave para el migrante y es un lugar donde, gracias a Dios, se permite hacer la estadía sin riesgo de policía, que te puedan coger y te puedan deportar porque te permiten un permiso. Aunque los candidatos de derecha no tienen el mismo enfoque y podrían volver a dar un giro hacia un trato más hostil hacia los migrantes de otros países y aumentar las expulsiones. En unas elecciones marcadas por las deportaciones desde Estados Unidos, la forma de acoger a los nacionales y a migrantes de otros países se ha convertido en un tema sensible en la carrera a la presidencia. Y vamos a cerrar con una noticia que ha dado hoy el Museo del Louvre, que subirá sus precios a partir de 2026 para sanear sus cuentas. Lo hará, eso sí, solamente para visitantes por fuera del espacio económico europeo, que incluye a personas de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein.
La entrada pasará a costar 32 euros, 10 euros por encima del precio habitual. De esta forma nos vamos a despedir. Sigan aquí con nosotros en France 24, que enseguida volvemos.